Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora. Vamos a analizar algunos de los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Y esta es la propuesta que tenemos para el día de hoy, las elecciones, el proceso político de República Dominicana de cara a las votaciones del 19 de mayo es el tema central. Todo el mundo está con los ojos puestos sobre este tema, sobre este episodio. Y hay encuestas, hay dimes y diretes, hay acusaciones, hay críticas y hay nubarrones que se quieren conformar. Hablaremos de eso con detalles. Luis Abinader está en Washington, D.C., donde recibe el premio de líder de las Américas de parte de organismos internacionales en la sede de la OEA. Los maestros tienen su reunión este miércoles con las autoridades de educación. Los maestros están plantados en que no aceptan el 8% que le aumentó educación y quieren el 20%. Se transarían como en un 18%, dicen ellos. Por lo menos aflojaron un poco la presión con las paralizaciones y la falta de asistencia a las aulas. Sin embargo, pasó algo el lunes. Bueno, hablaremos de eso con detalles. Caramba, que uno se queda con la boca abierta. Las lluvias continúan en el interior, serias lluvias en el interior, provocando inundaciones y situaciones enojosas en muchas partes del interior. Motín en la cárcel de Samaná, la cárcel que opera en la fortaleza de Samaná, con muertos y heridos. También hubo un tiroteo en La Guayiga durante un teteo, una discusión entre grupos y 3 muertos también. Vaya usted a ver. Y avanza el pacto de nación que se está haciendo bajo la dirección del FEDA, que es la Federación de Organizaciones de Protección a los Animales, y bajo los auspicios del Listín Diario. Personalidades del país, de la vida política, de la vida profesional, han firmado este documento de apoyo para luchar por la seguridad y la protección de los animales. En Haití las cosas siguen a las expectativas, con nuevas incidencias en la espera de que llegue la intervención. En Gaza, los israelíes dicen que no, que el tratado que se está proponiendo Hamás es sobre la base de que cese el fuego de una forma definitiva y ellos no ceden a soltar los rehenes que tienen, pero Israel dice que ellos están dispuestos a aguantar el brazo, pero fueron y ocuparon Rafat, que es una zona importante de colindancia hacia la parte de Egipto para poder establecer y mantener ese corredor de escape de la gente de Gaza. Estos y otros temas interesantes en la vida política, económica, social de República Dominicana y de América Latina, que desarrollaremos a lo largo del programa después de la pausa. En un alarido de desesperación e impotencia, grupos enquistados en la oposición política la han emprendido contra medios de comunicación, sectores económicos privados, analistas y organizaciones de la sociedad que reseñan encuestas, contratadas por medios y grupos independientes de los partidos, cuyas investigaciones entre la población proyectan como resultado una victoria fácil, holgada, del partido oficial en las votaciones del 19 de mayo. En paralelo, esos grupos opositores tratan de desmeritar a la Junta Central Electoral y por ende el proceso, con denuncias que llegan al extremo de indicar que el organismo se ha arrodillado ante el gobierno, el oficialismo. Los resultados de todas las encuestas publicadas en las últimas semanas consolidan el perfil desde principio de año de victoria en primera vuelta del presidente Luis Abinader, mientras los candidatos opositores, Leonel Fernández y Abel Martínez, se ubican muy lejos, rezagados
para competir vis a vis con la reelección y ni siquiera para lograr provocar una segunda vuelta electoral. Me llegan versiones de las entrañas mismas de cúpulas opositoras de que, apoyados en una cadena de denuncias y demandas tremendistas, se pretende conformar un peligroso ambiente que justifique un escenario antielectoral que los obligaría a llamar a la abstención, pretendiendo rememorar los episodios de 1970 y 1974. Un atentado inaceptable contra la estabilidad política que disfrutamos y, por ende, en contra de la decisión de las mayorías. Este proceso electoral ha sido muy bien organizado, correctamente dirigido por la Junta, abierto, transparente, libre, tranquilo, ejemplar y hasta aburrido, por lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los que no han podido cuajar sus posicionamientos ni lograr sus ambiciones anarquicen el país y jueguen con nuestra democracia. El presidente Luis Abinader recibió el premio Sharman's Awards for Leadership in the Americas en la 54ª Conferencia sobre las Américas, siendo el mandatario dominicano en recibir dicha distinción otorgado por el Consejo de las Américas. Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que esto se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana, por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, apuntó el jefe del Estado dominicano. Y el presidente de la República, Luis Abinader, solicitó autorización a la Junta Central Electoral para ir en auxilio de las familias afectadas por las intensas lluvias que se registran en gran parte del territorio dominicano desde hace varios días. El jefe de Estado instruyó para esos fines a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y al ministro administrativo interino de la Presidencia de República Dominicana, Igor Rodríguez, quien sustituye en ese cargo a José Ignacio Paliza, jefe de la campaña reeleccionista del presidente Abinader. La Asociación Dominicana de Profesores ADP y el Ministerio de Educación MINER volvieron a verse las caras hoy para continuar con la mesa de negociaciones que abrieron en pro de tratar el reclamo de un aumento salarial de un 20% y otras reivindicaciones que demanda el gremio. A su entrada al salón del evento, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo tener expectativas muy buenas de este encuentro. De su lado, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación de Profesores, manifestó que hablará con el ministro Ángel Hernández y su equipo administrativo para presentar una nueva propuesta y que a raíz de ello la decisión no será anunciada hoy mismo. Equipos médicos hallaron una tercera fosa común en el hospital Al-Shifa, en la Franja de Gaza, donde exhumaron 49 cadáveres, informan medios locales citando a la oficina de prensa del gobierno gazatí. Los equipos gubernamentales siguen recuperando más cadáveres y no han finalizado las operaciones de exhumación, por lo que esperan encontrar decenas de nuevos cuerpos. El líder norcoreano Kim Jong-un envió un mensaje de felicitación al presidente ruso Vladimir Putin por su investidura para un quinto mandato. Kim Jong-un congratuló al mandatario ruso y le deseó grandes éxitos al frente de sus tareas y responsabilidades para Rusia y para su pueblo, según recoge una nota publicada este miércoles por la agencia estatal, tras la investidura de Putin celebrada en la víspera en Moscú.
La delegación del gobierno de Colombia en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, informó que hará los esfuerzos necesarios para que la guerrilla retome el compromiso de abandonar la práctica del secuestro con fines económicos. En un comunicado publicado este miércoles, la parte negociadora del gobierno ratificó que las conversaciones continúan pese a la crisis generada por el anuncio del Comando Central del Grupo Armado de terminar con la suspensión de los secuestros. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, afirmó que la cárcel de Rikers Island está preparada para recibir a Donald Trump si el expresidente estadounidense es sentenciado a pena de prisión por violar la orden mordaza a la que se enfrenta en su juicio penal en Manhattan. Adams se refirió también a su increíble comisaría del Departamento de Correccionales de Nueva York, Linnell McGinley, y a su equipo, de lo que dijo que estarán listos si llega el momento. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En la recta final de la campaña electoral de cara a las votaciones del 19 de mayo, o sea, el domingo de la semana próxima, o sea, ya estamos en las puertas de las votaciones, suben las tensiones. Y es lógico que en un proceso donde se está jugando el poder, posiciones de poder, hayan tensiones y hayan elucubraciones, y hayan críticas, y hayan denuncias y todo esto. Sin embargo, no cabe dudas de que el proceso en el que estamos inmersos ha sido un proceso tranquilo, transparente, de conciliación, en que la confianza en la autoridad electoral, la Junta Central Electoral, ha tenido un top como pocas veces en República Dominicana. Una Junta Central Electoral que incluso ha ido más allá de la tolerancia y de incluso lo que dice la norma, sin violentar la ley, para que se sientan satisfechos los protagonistas del proceso. A la oposición se le ha dado todas las oportunidades, principalmente que son los que más enrifados están. Pero han pedido que quiten al director de la Policía Militar Electoral, porque ellos dicen que en las elecciones de febrero la Policía Militar Electoral no actuó como ellos esperaban que actuaran frente a casetas y propaganda que hubo en el entorno de los colegios electorales, pues no hubo una sola denuncia siquiera de ellos. A posteriori, después, semanas después, cuando los organismos internacionales y los observadores, como los de la OEA, emitieron sus comunicados, dijeron que había compra de votos de todas las partes y que habían visto en los entornos de las votaciones, habían visto propaganda política de determinados partidos, incluso unas casetas establecidas para que supuestamente para dar asistencia, pero que trataban de influenciar en la decisión del voto.
Semanas después, no hicieron una denuncia. No hay una denuncia radicada ante la Junta Central Electoral o ante el Tribunal Superior Electoral de casos concretos, frente a tal sitio, al colegio, tal, había esto, y nosotros denunciamos, incluso hasta tomar fotos. Todo el mundo anda con un celular y toma fotos, todo eso. Entonces después, a posteriori, cuando le dio en la cara a muchos el resultado electoral de febrero, entonces se pusieron pintura de guerra y esta es una de las cosas que piden. Que se saque el director de la Policía Electoral, Militar Electoral, pero también uno que otro ejecutivo de la parte operativa de la Junta Central Electoral, porque consideran que él ha actuado en contra de sus intereses. Pero simplemente esbozan situaciones. Pero el colmo lo tuvo el propio candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, quien dijo que la Junta se ha arrodillado ante el oficialismo y hace lo que el oficialismo pide y quiere. Yo creo que es una exageración de Abel Martínez decir esto. Pero esto me mueve a más que una preocupación. Lo comentaba ayer aquí con ustedes y lo recomento hoy. Yo he oído versiones entre dirigentes de categoría, altos dirigentes, de los que manejan los entornos de la toma de decisiones, tienen gran influencia sobre la masa de sus partidos, decir como que si las cosas siguen como van y con todo lo que se está diciendo, uno de los caminos sería abandonar el proceso, renunciar al proceso, deslindarse del proceso. Si nosotros no vamos a las elecciones. Y eso no es bueno. Eso es una amenaza y además es una falta de respeto y una falta a la democracia y a la población, pero también una falta de respeto a los miembros de sus partidos que entienden que tienen que echar el pleito y que echan el pleito. Lo que pasa es que las realidades le están dando en la cara de otra manera. Y vuelvo y traigo a colación 1970, cuando el PRD, que soy PRM porque es la misma cosa, cuando el PRD en 1970, con voz a la cabeza, acusó a la Junta, acusó al gobierno, acusó al escenario de llevar a la oposición a un matadero electoral. Fue la frase que usó Juan Bosch. Y el PRD se abstiene, incluso en una lucha intestina del Partido Reformista, en que Balaguer se enfrentaba a su vicepresidente, Francisco Augusto Lora, que estaba en contra de la reelección de Balaguer y que se proclamó a través de su partido, Movimiento de Acción Democrática, MIDA, de Integración Democrática, Movimiento de Integración Democrática, MIDA, como candidato presidencial y enfrenta a Balaguer. Con un partido reformista debilitado por esa incidencia, porque el hombre que fundó el partido fue Francisco Augusto Lora, el vicepresidente de Balaguer, y tenía mucha incidencia en el escenario político interno del Partido Reformista y de la sociedad. Eso debilitaba a Balaguer y el PRD, en vez de aprovechar la coyuntura y lanzarse a tratar de recuperar el poder que había perdido en el 63 con el derrocamiento de Bosch, precisamente, y que había perdido las elecciones del 66, en vez de lanzarse a eso, lo que hizo fue que buscó la vía de la abstención, tratando de provocar una ruptura del proceso electoral y que las elecciones no se celebraron. Las elecciones se celebraron y Balaguer se religió. Pues en 1974 pasó otra situación similar por el tema reelección, pero diferente en cuanto a lo que el escenario brindaba. Los militares habían dicho que a Balaguer no lo bajaba nadie de ahí, que Balaguer era su líder. Y estaban unidos, aunque habían bandos militares encontrados entre sí,
todos en torno a Balaguer y hacían campaña pública en favor de Balaguer. Aquellos famosos paños rojos en la punta de las bayonetas caladas en los fusiles de los militares daba espanto. En los jeeps militares que andaban patrullando la ciudad daba espanto. Y ante el temor de la posibilidad de que se produjera un enfrentamiento violento en las calles, si el PRD, conformado en un acuerdo de Santiago, que se denominó Acuerdo de Santiago, que formaban parte del Partido Revolucionario Dominicano, como cabeza con Antonio Guzmán Fernández como candidato presidencial, con una unidad del Partido Quisqueyano Demócrata, el gran, con Wessing como candidato a la vicepresidencia estando en el exilio, porque lo habían sacado del país en el 71 por aquello de la conspiración de grupos militares contra el régimen de Balaguer, aquello de conspirador impenitente. Y aunque Wessing había sido el gran enemigo del PRD en la revuelta civil, la revuelta cívico-militar del 1965, era el hombre del CEFA, y es un hombre que había participado en la estructura del golpe de Estado de Bosch en el 63, aunque era enemigo del PRD, las circunstancias los alían, y junto con el MPD de la extrema izquierda, el PQD de Wessing de la extrema derecha y el PRD de centroizquierda, aupado por la Internacional Socialista, encabezan ese conglomerado de partidos que se llamó Acuerdo de Santiago, que tenían todas las oportunidades para enfrentar a Balaguer, que tenía un poder autocrático, poder fuerte, pero la presión de los militares de que no iban a permitir una derrota de Balaguer metió en pánico a la gente del PRD principalmente y de otros partidos, no así del MPD, que estaban dispuestos a ir a la lucha. Y 36 horas antes de las votaciones se retiran de las elecciones. Después viene la crisis del 78, donde los militares, pero ya el alto mando quería hacer lo mismo, y Balaguer se impuso y dijo, no, perdimos las elecciones. No vengan ahora a llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Aquella frase lapidaria. Viene el 94, la crisis política electoral con Peña Gómez y Balaguer, que se zanja con un pacto político y se dividen las elecciones. Balaguer renuncia a 2 años de su mandato de 4 años y ahí viene y sube el PLD al Balaguer apoyar al PLD para cerrarle el paso a Peña Gómez y al PRD en las elecciones del 96. Y entonces viene, y ahí hubo situaciones de tensión en un momento determinado, pero viene después febrero del 2000, la catástrofe sin precedentes de suspender las elecciones a mitad del proceso de votaciones, a media mañana, 11 y 11 de la mañana, porque habían problemas en el sistema automatizado para el ejercicio del voto y para encontrar a los electores. Y eso provocó la Plaza de la Bandera. Y eso provocó que la oposición aprovechara esa coyuntura y lanzara a las calles, concentrado principalmente en la Plaza de la Bandera, a grupos encabezados por jóvenes, muchos de ellos incluso no partidistas directamente, pero sí con una formación anti-PLDista, provocan la Plaza de la Bandera durante varios días allí, que fue creciendo en ese movimiento, y obligaron a cambiar lo que podía ser el curso de las votaciones, y en las elecciones que entonces se programan para un mes después, las abortadas elecciones,
el PRM sale airoso con una derrota para el partido gobernante, el PLD, que se transfiere luego, sin lugar a duda tuvo una incidencia importante, además del hartazgo que la gente tenía contra el PLD, se acrecentó con esta situación, las campañas y las denuncias contra la corrupción y la impunidad, y dan el resultado del 5 de julio del 2020 que lleva al PRM y a Luis Abinader al poder y a la mayoría en el Congreso, tanto en los diputados como en los senadores. Se conjugaron una serie de fuerzas y una serie de situaciones provocado por lo que pudo haber sido una poblada tras lo que pasó en febrero. Entonces, ¿a qué hago esta historia? La historia que debemos recordar siempre, porque lo vivimos, señores. ¿A qué hago esta historia? Porque hay gente dentro de los principales partidos de la oposición elucubrando en que lo que está ocurriendo en la presentación de las encuestas y la percepción general nacional e internacional de que el presidente Luis Abinader gana la reelección en primera vuelta, incluso con una cantidad mucho mayor de lo que necesitaría, 50% más un voto. Eso ha colocado a esa oposición en un estado de denuncias contra la Junta, contra el gobierno, contra los partidos, contra la gente que apoya al partido oficial y al presidente. Y la amenaza es que se comenta y se habla de que podían abstenerse de ir a las elecciones para provocar una crisis política, que podía incluso, algunos de ellos se lucubran, lanzar gente a las calles a protestar contra eso y a apoyarles a ellos y a tener que doblarle el brazo al gobierno. Miren, señores, eso no es así. Eso no es posible que pase en la República Dominicana de hoy. Lo primero, desde que despuntó el año, después de las primarias de octubre del año pasado, todas las encuestas, todas y cada una de las encuestas, independientes y de prestigio, de renombre de República Dominicana, han trazado una línea de conducta de lo que piensa el electorado para las votaciones primero se vio en febrero, pero para las votaciones de mayo ahora, que ha sido invariable en cuanto a los márgenes y los porcentajes y los posicionamientos de los candidatos presidenciales esencialmente. En esta semana, la semana pasada y en esta semana, desde que despunta el mes de mayo, como hay una veda de publicación de encuestas 8 días antes, desde 8 días antes del día de las votaciones, o sea, este sábado, que estamos a 11, la mayoría de las encuestas de renombre contratadas por medios de comunicación y otras no contratadas por medios de comunicación, pero que tienen un posicionamiento, han sido consistentes en la publicación de sus resultados y mantienen al presidente Luis Abinader sobre el 50% de la preferencia en las votaciones, incluso subiendo cada vez más, mientras a la oposición, que la ha asumido como candidato presidencial, Leonel Fernández, muy por encima de Abel Martínez, que representa al PLD, partido de donde ellos se nutren, le lleva el doble y lo ha mantenido en un posicionamiento en el entorno del 20%, 19, 20, 21, 24 le dio alguna, 24 le dio la última, y Abel Martínez entre el 9, 10, 11, 12 y hasta el 13%. Con esos números,
la oposición no puede provocar una segunda vuelta. 24 y 12, que es lo más que han tomado, serían 36. Serían 36. Y 36 versus 57 es incluso casi el doble. Le falta mucho para llegar a ese 50% que pudiera provocar una segunda vuelta de la oposición llegar ahí. Entonces, ha sido consistente esto, al punto de que las últimas encuestas publicadas, RD Elige, del grupo RCC Media, dio 64% a Luis Abinader, 19% a Leonel Fernández, 10% a Abel Martínez, que aunque tiene la estructura política heredada del PLDismo fuerte, su candidatura está muy por debajo a la de su aliado coyuntural de oposición, Leonel Fernández, casi a la mitad. En la Mark Payne, publicada la noche de este lunes por el grupo SIN, Leonel Fernández, Luis Abinader da 57%, Leonel Fernández 24% y Abel Martínez 12%. Entre los dos, 36%. En esta y el presidente 57 le lleva 21 puntos porcentuales. Pero la Greenberg de Diario Libre, que se publicó este lunes, establece a Luis Abinader con un 58%, girando en ese mismo entorno de la Mark Payne, con un 25% a Leonel Fernández, girando en el mismo 24% que le daba la Mark Payne, y 13% a Abel Martínez, girando en el mismo entorno que le da la Mark Payne, que le da un 12%. O sea, incluso con la de Greenberg, de Diario Libre, si usted suma 25 más 13 son 38, frente a un 58 de Luis Abinader, estamos hablando de la oposición completa, frente a un 58 son 20 puntos. En la de Mark Payne son 21 puntos. Exactamente lo mismo, la tendencia es la misma. La Gallup debe salir miércoles o jueves, la ACD Media debe salir que se está midiendo, dijo el director del grupo de comunicaciones ACD, Daniel Alcántara, que están midiendo y que podían publicar entre jueves y viernes. Entonces, ante esta realidad, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miren, la gente en este conversatorio que tuvo Abel Martínez en Diario Libre, dijo cosas tremendas sobre esto que le estoy diciendo. Tenemos un árbitro que, aunque le hemos dado confianza para administrar las elecciones, ha sido muy flojo y se ha arrodillado ante el oficialismo, hablando de la Junta Central Electoral, sembrando cizañas contra una Junta Central Electoral y creándole una aureola de desconfianza que ha sido hasta este momento una garantía de la transparencia y la forma libérrima en que se camina al proceso de votaciones, como ocurrió en febrero pasado. Pero tanto Abel Martínez, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo se esforzaron y dijeron las peores críticas, señores, que yo he oído, vergonzoso, en partidos políticos del sistema contra los medios de comunicación. Acabaron con Diario Libre, acabaron con SIN diciendo que están vendidos, que han sido comprados. Aníbal de Castro, en su artículo de hoy, ADC, en el Diario Libre, publica su artículo de hoy y lo titula Las encuestas. Y dice, que yo sepa,
Ningún medio de comunicación hace encuestas, sino que contrata empresas calificadas para medir el pensar de la ciudadanía sobre cuestiones pertinentes como la inclinación a votar en unas elecciones generales, municipales o legislativas. Es lo que hacemos en Diario Libre. Se remonta a una tradición inaugurada con la revista Rumbo, que fue lo que precedió Diario Libre, el siglo pasado. Nos limitamos a colaborar en la elaboración de cuestionarios y luego a publicar los resultados. Nada tenemos que ver con el trabajo de campo, dice Aníbal de Castro, dando una explicación que no tuviera que darla, pero la da como un ejecutivo periodístico que cree en el ejercicio de la libertad de prensa. Los números y preferencias son exactamente los que nos proporciona la Greenberg, una de las encuestadoras norteamericanas más prestigiosas. Eso es lo que publicamos. Nada más, nada menos. Con la divulgación y contratación de las encuestas se cumple una de las tareas de un periódico, que es informar. Y eso es lo que está haciendo Diario Libre. A mí, personalmente, dice Aníbal de Castro, me da 3 pitos que alguien diga que la encuesta fue manipulada, pagada por un candidato o que busca desestabilizar las propuestas de quienes aparecen como posibles perdedores. Me declaro inmune a las maledicencias y atribuciones de intenciones. Que nadie se llame engaño. Una encuesta refleja el sentir de la colectividad en un momento dado. Esencialmente es una radiografía instantánea que el tiempo y circunstancias imprevisibles pueden modificar. Admite un rango de errores que lo mismo puede cambiar los porcentajes hacia arriba o hacia abajo. Y termina Aníbal de Castro diciendo, la verdadera encuesta será el 19 de mayo y estará firmada por los votantes. Son ellos, no Diario Libre, ni Aníbal de Castro, quienes escogerán al próximo presidente, a los diputados y a los senadores. Solo me resta desear buena suerte a los que están arriba o abajo en la encuesta que hoy publicamos en Diario Libre, la encuesta Greenberg. Y esa es la realidad. Aníbal se tomó el tiempo de escribir esto, que no era necesario, porque la generalidad de la gente, no los fanatizados de los partidos y de los candidatos, los fanatizados se creen esto. La gente sabe. Y los perfiles de la realidad. Entonces, una componenda nacional contra la oposición que no ha podido cuajar un verdadero proyecto para enfrentar la reelección de Luis Abinader. Entonces, si hay una componenda de tal manera de la sociedad, ¿quién es que va a votar? La sociedad. Entonces, no hay forma de que esa oposición tenga ganancia de causas en este escenario. Como bien dice Aníbal de Castro, todo puede cambiar en un momento, pero los perfiles que se han manejado y las distancias, el hueco entre unas votaciones y otras votaciones es muy amplio, faltando apenas 10 días, 11 días para las votaciones. La verdad es que la oposición no ha sabido concitar el fervor de la gente en sus propuestas. Y las rebatiñas internas entre el propio PLD y la Fuerza del Pueblo, entre Danilo Medina y Leonel Fernández, le ha imposibilitado esto. ¿Por qué no fueron sinceros desde el principio cuando se inventaron la formulación de esta alianza en desvestirse y comenzar de cero? Los agravios del leonelismo cuando se fue del PLD en el 2019, después de las primarias del 6 de octubre, que perdió frente a Gonzalo Castillo, se rebeló y dijo que no era así, porque él tenía que ser el candidato, hizo partido aparte, le aceptaron
que después de haber perdido unas primarias fuera candidato a otro partido, lo que es transfugismo, penado por la ley electoral, pues se le permitió, me dijo un alto ejecutivo de la Junta Central Electoral en aquellos momentos, me dijo, ¿cómo dejamos a Leonel Fernández fuera de un proceso electoral? Aunque realmente es fuera de la ley legal, tenemos que buscarle un bajadero y una vuelta. Oigan, un alto ejecutivo de la Junta Central Electoral me dijo eso. Lo escribí en una columna. O sea, no es ni siquiera nada nuevo, pues lo refiero en esta oportunidad. Entonces, frente a esa situación, a esa realidad, elucubrar, llegar al extremo de provocar situaciones para tratar de inhabilitar el proceso electoral es un tremendismo peligroso que la sociedad no puede permitir, no puede darse el lujo, porque aquí no hay ninguna situación. Es más, estas elecciones, y yo lo he dicho muchas veces y lo ha dicho mucha gente, son aburridísimas en relación a lo que fueron las elecciones. Yo estoy cubriendo elecciones desde 1970. Fueron mis primeras elecciones que yo cubrí como reportero, empezando en la sección política del periódico El Caribe, a donde llegué a ser después editor político durante muchos años, hasta 1984, cuando yo salí del grupo del Caribe, me fui al grupo Listín a la parte ejecutiva de dirección de Última Hora, del cual fui el director hasta la grosera intervención del gobierno de Hipólito Mejía en el 2003 por el caso Baninter. Eso es otra historia que yo la he referido muchísimas veces. 1970. O sea, yo he participado en 15 o 20 procesos electorales. He tenido buenas relaciones con la generalidad de los políticos, con otras más que bien, pero en sentido general debo haber aprendido algo de cómo se maneja el estamento político y las elucubraciones que pasan, y tengo buenas fuentes dentro de todos los partidos. Porque me precio de que nunca, como yo no soy un tremendista, me han desmentido, me han sometido por difamación o me tienen en la boca de nadie. Lo que yo digo, lo digo porque sé lo que estoy diciendo y tengo conocimiento de causa de lo que estoy diciendo y tengo versiones oficiales, aunque no para divulgar, de lo que estoy diciendo. Entonces, ojalá que ese tremendismo, esas elucubraciones, se les salgan de la cabeza a mucha gente. Yo no creo, me cuesta creerlo, que el propio Leonel Fernández pudiera estar aupando y dándole salidas a su gente en este sentido. Un hombre que fue 3 veces presidente, que es un hombre con mucha capacidad política, intelectual, una personalidad del país, no cabe dudas, pudiera llegar a un tremendismo de esa naturaleza. Un hombre que se reconoce como un demócrata, me cuesta creerlo. Pero a veces cuando la gente se desespera y esos entornos que medran muchas veces después de una jornada en que hay libaciones y que hay comilonas y donde cada uno quiere hacerse el gracioso y se ponen creativos, pueden llegar a situaciones de esa naturaleza. Pero hay mucha gente sensata que debe decir, señores, hasta aquí, espérense. Y aceptar la realidad de la decisión de las mayorías, que esa es la democracia. Y el perfil que traza esa decisión está claramente expuesto en esas encuestas que se publican, que se han estado publicando a lo largo de las últimas semanas y meses, que llevan el mismo perfil y que están sellando prácticamente, al echarse la paloma unos días antes de las votaciones, lo que se perfila que va a ser el resultado electoral. Por el bien de la democracia, yo espero, tengo fe, confío en que habrá algo de sensatez
en lo que se prevé como una inminente derrota, que puede ser incluso, yo diría, hasta penosa, pero esas son las realidades. Para eso son los procesos electorales. Para eso son los procesos electorales. Hay gente que entiende que el tiempo se le acaba. Hay gente que entiende que obligatoriamente su momento había llegado. Pero, como dicen en la calle, el refranero popular, una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. Así las cosas. Las lluvias continúan en el país. Hay muchas provincias en estado de alerta. Vaguadas van, vaguadas vienen. Estamos en una época de muchas lluvias. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que evitar estar en el medio sin necesidad. Tomar medidas de precaución. No solamente por el peligro de transitar, de cruzar un río, de estar en un lugar vulnerable por una inundación, sino de muchas otras situaciones, incluso hasta de una gripe mala que lo puede postrar y sabrá Dios qué consecuencias pueda tener. Mucho cuidado porque las lluvias van a continuar según las autoridades de meteorología. Bueno, permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Luis Abinader se encuentra en Washington, D.C. para recibir este miércoles el premio de líder en favor de la democracia en América, en las Américas. Un premio que se otorga y él va a participar también con una charla magistral en la sede de la Organización de Estados Americanos. Y esto, yo lo veo, hay cosas y hay cosas. Yo veo este tipo de reconocimientos al país, porque a final de cuentas Luis Abinader es el representante de República Dominicana, como presidente de la República Dominicana que representa a los dominicanos en sentido general. Entonces yo creo que, como oí en la mañana de hoy en un programa de radio televisión, porque es las dos cosas, decir que eso fue preparado como parte de la campaña para proyectar a Luis Abinader, mira, yo creo que eso es insensato. Eso es insensato, primero. Lo segundo es que nosotros tenemos que despojarnos muchas veces de ese fanatismo que a veces exhibimos y que en afán de desviar hacia otros lares, hacia otros objetivos, hacia otras situaciones, temas como este, debíamos pensar realmente en el significado que esto tiene. No cabe duda de que República Dominicana se ha constituido en los últimos años en un referente por su estabilidad política y social, su estabilidad económica y su pujanza todos los días por lograr la reactivación post-pandemia y por consolidar una suerte de desarrollo dentro de las precariedades que sufrimos en esta isla dividida, en la región del Caribe, en el concierto latinoamericano. Pero es una lucha diaria, una lucha
de muchos forces y muchos pujos. Y lo que hemos logrado, tenemos, señores, que ser justos. Hemos tenido direcciones que nos han ayudado, que han hecho con virtudes y defectos, con fracasos y éxitos, han hecho esa ruta y en ella estamos caminando. Entonces, estos reconocimientos debemos verlos, señores, de cara al país. Son reconocimientos a la República Dominicana. Y en ese sentido debemos pensar en lo que significa para nuestro país reconocimientos de esta naturaleza. Recuérdense que ya nosotros no estamos solos. No podemos decir que nosotros andamos solos en el mundo. Ya el mundo está interconectado, totalmente interconectado. Y cuando se nos reconoce, se nos abren las puertas para seguir echando el pleito, como se dice. Para seguir echando el pleito. No cabe dudas, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, que estaba buscando esto para darle precisamente. El Consejo de las Américas se reúne en la sede de la OEA este miércoles, a primera hora de la mañana, para entregar el premio del Chairman for Leadership en las Américas, o sea, el premio del liderazgo en las Américas. Y eso es en la sede en Washington. Es un premio que se otorga anualmente y se ha destinado al presidente dominicano. Es un reconocimiento a la República Dominicana y debemos verlo dentro de ese contexto. Lo demás es, señores, necedad y fanatismo. Un motín en la cárcel de Samaná provocó 3 muertos y varios heridos. La cárcel opera en la fortaleza de Samaná. Hay muchas versiones que fue un motín por pleito entre 2 bandas rivales en la cárcel, lo cual es algo común en las cárceles dominicanas y de todo el mundo, que hayan grupos que se disputan el control de esas cárceles y de todo el negocio que se produce desde las cárceles y en las propias cárceles, y que se producen este tipo de enfrentamientos. También en el sector La Guayiga, en Pedro Brán, hubo un enfrentamiento por un teteo. El hijo de una señora friturada muy conocida de la zona murió a tiros. Otros 2 más murieron a tiros, 5 heridos. Entonces, esos estados de violencia que nos sacuden, nos ponen los pelos de punta y nos llevan a vivir en un marco de temores, de tensiones. Porque esto, te dirá, bueno, eso fue aislado en un sitio entre grupos de gente, bueno, que no se gustaban, que son hasta personas que cometen acciones reñidas con la ley. Todo eso es posible, pero el hecho es el hecho. Los muertos son los muertos y los heridos son los heridos. Así es. Los maestros se reúnen con la gente de la ADP tratando de llegar a acuerdos. Porque la verdad es, señores, que no se le puede seguir permitiendo que los maestros hagan lo que les da la gana. Y se aprovechan de las coyunturas políticas, un momento electoral, porque entienden que el gobierno, el país, no quiere ruidos. Y como no quiere ruidos, y ellos son capaces de subir los decibeles y provocar esos ruidos, entonces entienden que van a tener ganancia de causa. Y yo creo, señores, que nosotros tenemos que ponerle el cascabel al gato. A los maestros y a los médicos
hay que llevarlos a su redil. No quiere decir que sus demandas no sean justas. No quieren decir que no tengan derechos a tener mejores condiciones de trabajo, a tener mejores salarios, a tener mejores compensaciones, a tener mejor futuro, a tener mejor calidad en el trabajo para tener una mejor calidad de vida. Todo eso es correcto. Ahora, ¿cómo canalizan esas demandas, esas exigencias, esas realidades? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y ojalá que se le calme un poco el ánimo a los maestros ahora, pero estas experiencias deben servirnos para no solamente ponerle el cascabel al gato, sino dejarle el cascabel al gato y acabar con este desorden que tienen los gremios, los sindicatos de profesores y médicos en República Dominicana. Ya veremos. Llegamos al final de esta jornada. Gracias por su compañía. Qué bueno que me han acompañado a lo largo de esta hora para poder conversar sobre los temas de la actualidad nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen día. Nos vemos mañana nueva vez en esta cita de Oye País. Hasta la próxima.